Bienvenidos y bienvenidas a otra edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. En esta oportunidad vamos a compartir una clase magistral con Nerina Dip de la provincia de Tucumán. Es licenciada y magíster en teatro y doctora en artes, investigadora y docente desde el año 1992 en la Universidad Nacional de Tucumán. Publicó sus trabajos en Argentina, en México, en Brasil y en Austria. Además, recibió becas de estudio en el exterior y en Argentina en organismos como el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Escribió el cuaderno de Picadero Solo en la escena sobre unipersonales en la contemporaneidad. Es especialista en teatro de sombras, de títeres y objetos. A continuación, la clase magistral con Nerina Dip. Hola, yo soy Nerina Dip y voy a hablarles hoy, voy a compartir con ustedes unas reflexiones y un entrenamiento para un teatro de sombras. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Nacional del Teatro la posibilidad que me da de compartir con ustedes los conocimientos que han nacido en el seno de un grupo que trabaja con sombras desde el año 2008. He organizado esta reflexión en 4 partes. La primera parte, conversar con ustedes un poquito sobre qué es la sombra. La segunda parte, qué es el teatro de sombras tradicional. Una tercera parte, sobre qué es el teatro de sombras contemporáneo. Y finalmente, contarles cómo entendemos dentro del grupo de Pinken-Clauden el teatro de sombras y las distintas fases de entrenamiento que venimos trabajando desde que el grupo comenzó a trabajar. La sombra la entendemos desde varios aspectos, pero podríamos reconocer 2 grandes núcleos de pensamiento sobre las sombras: el aspecto físico y el aspecto metafísico. Si bien es cierto, parece que son 2 distintos, hay momentos en que uno solapa el otro. Pero me interesa fundamentalmente el aspecto simbólico de la sombra, porque él nos acerca al aspecto poético, que es la materia con la que nosotros trabajamos. Sin embargo, en el teatro de sombras, técnica y lenguaje van muy de la mano. Pero retomando la idea de la sombra, que es sobre lo que quiero que pensemos en este primer bloque, yo les quiero contar que para eso he trabajado con los estudios de este diccionario de símbolos, en donde se piensa la sombra a partir fundamentalmente de las religiones, de las distintas religiones y de los distintos pensamientos y corrientes filosóficas y psicológicas. Dentro del libro encontramos que la sombra ha sido entendida probablemente como una de las posibilidades que nos explicarían en la filosofía china la figura del yin y del yang. Algunos estudiosos sostienen que esa figura nacería de la mirada de un mismo valle en 2 momentos, en un momento a plena luz y en un momento más sombreado. Es interesante porque ahí, en esa imagen, nosotros tenemos una mirada, por un lado, de la sombra como una orientadora temporal y geográficamente. O sea, el poder de la sombra no es solamente, y ya vamos a ir sobre eso, todo lo que da de ese conocimiento o contacto con ese mundo sobrenatural. Y por otro lado, también ha sido, y la geomancia es una ciencia que lo sabe muy bien y lo ha desarrollado, una capacidad de orientarnos en el tiempo y en el espacio, fundamentalmente porque la gran luminaria, el sol, nos orienta y nos va generando sombras en todo nuestro mundo natural y cotidiano. Entonces acá me gustaría pensar un poquito más en cuando nos referimos, en esa frase que usamos cuando nos referimos a un objeto y su sombra. La sombra
tiene un valor en distintas culturas que me gustaría que los tengamos presentes porque nos ayuda a comprender el teatro de sombras contemporáneo. Por ejemplo, para algunos pueblos africanos, sombra y muerte son sinónimos. Para algunos pueblos del norte de Canadá, algunos pueblos indígenas, al momento de la muerte se produce una separación entre cuerpo, alma y sombra. El cuerpo va a la tumba, la sombra queda al pie de la tumba y el alma deambula. Las ofrendas que llevamos son para la sombra, y cuando el alma vuelve y se encuentra con la sombra, estaríamos cerca de un nuevo nacimiento. Para algunos pueblos de la India, decir alma y decir sombra es lo mismo, es la misma palabra. Todo esto nos plantea un universo simbólico muy rico a la hora de entrar en el campo poético. Los griegos entendían que el momento ideal para llevar a cabo sus sacrificios era el mediodía, cuando el sacrificado no tiene sombra. Pero no solo la religión se ha vinculado a la figura de la sombra, la literatura también lo ha hecho. Edgar Allan Poe tiene un cuento precioso llamado La sombra. La tradición europea y esos cuentos populares en donde el hombre que vende el alma al diablo pierde la sombra. Para algunas culturas, Lucifer no tiene sombra. Y después, pensando más ya en el aspecto lúdico de la sombra, me gustaría mencionar un relato de Galeano que habla sobre jugar con la sombra. Algo que para algunas culturas es muy peligroso, de hecho no se les permite a los niños jugar con las sombras, y también se pide tener mucho cuidado y no pisar nunca la sombra de otra persona porque es un presagio de lo siniestro. Pero en el cuento de Galeano él nos ofrece una mirada mucho más lúdica de jugar con la sombra, y claramente eso nos acerca a lo poético y al entrenamiento para un teatro de sombras. Esto da la literatura, todo lo que la literatura tiene para decirnos de la sombra, pero también la pintura, la escultura. Cuando algunos relatos nos hablan sobre el origen de estas manifestaciones artísticas, nos cuentan justamente que es cuando la sombra va tomando cuerpo, es cuando nace la escultura. Y el cine de los años 20 también, riquísimo en una propuesta sobre las sombras, muy todavía vinculada al teatro, pero que dan unas deformaciones que acompañan unas narraciones donde lo siniestro, lo simbólico está muy desarrollado. Hasta aquí he trabajado el primer bloque para pensar la sombra. Ahora quisiera hablarles sobre el teatro de sombras desde el punto de vista más tradicional. Una de las características más importantes a resaltar es que el teatro de sombras es un teatro de figuras, el teatro de sombras tradicional. Geográficamente, él es muy amplio en lo que hace a lo que llamamos el teatro de Oriente. China, Grecia, Turquía, India, Indonesia, Tailandia, son los países donde más se ha desarrollado el teatro de sombras tradicional. Grecia y Turquía tienen ese gran acervo que es el Karagöz, pero de todos modos, si bien es cierto que está localizado en esos dos países, fue un tipo de manifestación que abarcó otros países como
Siria, Líbano y Palestina. Durante prácticamente 6 siglos, ese tipo de teatro se ha desarrollado en todos esos países. Actualmente se considera un acervo tradicional muy importante y las universidades de esos países estudian esta manifestación. Se trata de un tipo de teatro donde el aspecto técnico es muy importante y es muy importante para que lo entendamos también en función de lo que va a desarrollarse después conocido como teatro de sombras contemporáneo. Encontramos una pantalla en la que se proyectan esas sombras, una gran separación entre espectador y manipulador de la sombra, y por otro lado, la figura siempre pegada a la pantalla, de manera tal que por las características de la luz esa sombra no produzca deformaciones. La garantía de que la sombra sea nítida es ese apoyo que se produce entre la pantalla y la figura a sombrear. Esto sería lo técnico. En lo técnico les estoy mostrando una luz que se mantiene estática, una figura bidimensional que se mantiene pegada a la pantalla, un gran dispositivo que separa el artificio y no lo muestra, generando un teatro que nos maravilla y nos sorprende. Un teatro donde la imagen toma muchísimo valor y donde la relación con el espectador está mediada por este gran dispositivo. Desde el punto de vista de la dramaturgia, por lo general trabaja con historias heroicas, sagradas y populares, y posee un importante repertorio de obras que se mantiene como una manifestación en sus inicios muy popular, generalmente con un solo manipulador, especialmente el Karagoz. El Karagoz griego tiene mayormente un manipulador que se mantiene con un repertorio toda la vida y que va de pueblo en pueblo ofreciendo en los cafés sus versiones del Karagoz. Este sería básicamente la característica más importante con la que se va a enfrentar el teatro de sombras contemporáneo como la gran tradición. Quiero hablar ahora de esto que comencé diciendo sobre el conocimiento situado. Esta caracterización parte de la idea de que hay una tradición oriental y una tradición occidental. Dentro del movimiento de teatro de sombras contemporáneo, la labor del grupo Giacobita es muy importante. Les he hecho mención a Fabrizio Montecchi con un libro que él llama Más allá de la pantalla, que además de un libro es una invitación y un desafío, y él cuestiona la ausencia para el mundo occidental de una tradición, porque apenas el grupo, el teatro El Gato Negro, tiene una pequeña experiencia de 10 años con un teatro occidental de sombras muy similar en el aspecto técnico al que yo venía haciendo mención sobre el teatro oriental, y lo que considera Fabricio es que Occidente necesita inventar una tradición para posteriormente discutir con ella. Hace unos años escribí un ensayo llamado Ausencia del teatro árabe en Tucumán, pensando justamente en lo frágil que es esa noción de pensar Oriente y Occidente en este territorio, donde gran parte de la población es tercera y cuarta generación actualmente de pueblos de lo que llamamos la Gran Siria, Líbano, Palestina, Jordania, en donde el Karagoz fue muy importante y como expresión popular formaría parte del acervo de aquellos primeros inmigrantes.
No quiero decir con esto que esa división no nos ayude a comprender que este nuevo teatro va a necesitar fortalecer una tradición y buscar su origen. Desde el punto de vista europeo, tenemos no solo algunas experiencias de lo que algunos historiadores consideran como el precine, sino también quiero mencionar todo el simbolismo y una dramaturgia muy importante, como por ejemplo sería toda la propuesta de Maeterlinck, con esa idea de un personaje que ya no es nítido y que bien podría ser asimilado a una sombra. Todo esto hace la tradición del teatro de sombras, tanto oriental como occidental. Hecho este panorama, me gustaría entrar ahora a pensar el teatro de sombras contemporáneo. Hasta ahora hemos hablado de la tradición y el teatro de sombras tradicional está íntimamente ligado al teatro de sombras contemporáneo. Como he venido describiendo, el teatro de sombras tradicional tiene una pantalla. Pero ha habido un descubrimiento técnico que nos ha permitido dar ese paso para ir más allá de la pantalla. El descubrimiento de una luz puntiforme, o sea, una luz que nace de un punto. Ese avance tecnológico permitió retirar la figura de la pantalla y conservar la nitidez de la sombra, con lo que va cambiando hasta el mismo cuerpo de quien manipula, porque ya no se trata de mantenernos fijos con la figura, sino de entender que la luz nos provoca como un cono y que dentro de ese cono yo puedo moverme conservando la nitidez. Haciendo un pequeño aparte, quisiera pensar la relación del objeto y la sombra. En la primera parte he hablado sobre la naturaleza de esas dos cosas, objeto y sombra. Esto va a ser muy importante para el teatro de sombras contemporáneo. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro que puedo entender la luz como un cono y al mismo tiempo puedo entender que el manipulador puede empezar a desplazarse, se produce una revolución invirtiendo la imagen y el teatro de sombras contemporáneo decide mostrar el procedimiento. Se sale detrás de la pantalla y este dispositivo rígido y estático que me separaba del espectador no existe más. El manipulador puede ir al frente y en esto es importante entender que como es un teatro que está en experimentación, no tiene prescripciones. O sea, que podemos entender que puede decidir el manipulador del teatro de sombras contemporáneos quedarse atrás de la pantalla. Pero la gran revolución está en la conquista del espacio y en la muestra del procedimiento, en ese invertir y compartir con el espectador todo lo que hago para crear esa sombra. Cambia la relación con el espectador y obviamente esa idea mágica, al ser develada, lo pone al espectador en un lugar más de cómplice. Como bien lo pedía el simbolismo, un espectador que sea capaz no solo de maravillarse, sino también de acompañar al intérprete en la creación de ese mundo poético. Entonces la pantalla ya no es una superficie plana donde la sombra va a proyectarse. La pantalla va a estallar en el espacio y yo voy a conseguir sombrear y crear deformaciones según las distintas formas que adquiera esta pantalla. En el teatro de sombras tradicional, la pantalla es plana. En el teatro de sombras contemporáneo, yo puedo
doblar la superficie y crear una deformación, ahuecarla y crear otra deformación. Pero el invertir no es solamente un desafío para quien es intérprete del teatro de sombras, también es lo que sucede con el objeto, porque uno observa el objeto a sombrear, y miren que digo objeto, o sea que hay también una volumetría ganada, ya no solo se sombrea una silueta, sino el mundo objetual puede ser sombreado. Y al colocar el objeto y la sombra, más el procedimiento, se plantea un desafío para el actor. El actor ya no está oculto, ya no es un simple manipulador. El actor está interpretando al mismo tiempo que hace la sombra. O sea que la formación del actor de teatro de sombras requiere una gran capacidad técnica de comprender ese aspecto del comportamiento de la luz cuando es obstruida y qué genera, y al mismo tiempo necesita mantener la narración, mantener la historia, lo que se cuenta, lo que se propone. O sea que ese rasgo interpretativo es muy desafiante para no disociar el momento en el que ilumino del momento en el que estoy trabajando la narración en un sentido más poético. Este es el gran desafío del teatro de sombras contemporáneo, una dramaturgia que se crea en el espacio. Y dos figuras, he hablado del actor, que me parece muy importante, y también quiero hablar de la dramaturgia y quiero hablar de la figura del director. Vamos a la dramaturgia, vamos a continuar en esta actitud de comparar el teatro de sombras contemporáneo con el teatro de sombras más tradicional. Les he contado que la dramaturgia en el teatro de sombras más tradicional es un repertorio tradicional, conservado, estudiado y ejecutado. La dramaturgia del teatro de sombras contemporáneo está en construcción. La estamos creando quienes hacemos. Eso nos da una enorme libertad, no solo porque ya no podríamos hablar del teatro de sombras contemporáneo de determinado país, porque es un conocimiento que ha tenido una cierta globalidad en un sentido más interesante de experimentación permanente, en diálogo entre distintos territorios. Pero además, al no existir textos escritos para sombras, uno crea su propia dramaturgia. Esto por un lado. Y por otro lado, viene el inevitable problema de cómo registrar. Porque estamos dando cuenta de una materialidad escénica que no puede ser reducida a palabras. Hay que encontrar otras maneras de registrar. Montecchi plantea que el teatro de sombras contemporáneo, él está haciéndose y que tiene todavía muchos desafíos a resolver. Este sería el de la dramaturgia, uno de ellos. Otra cosa que quería hablarles es sobre otro aspecto que quería que reflexionemos, es sobre la figura de, en este caso sería la directora, el director en el teatro de sombras. Pensemos cómo se mueve ese intérprete dentro de ese espacio y lo necesario e importante que es una mirada externa, porque muchas veces se sombrean objetos, pero además las propias siluetas, los propios cuerpos en ese continente en donde se desarrolla la escena son productores de sombras. Entonces es muy difícil prescindir de la figura de una mirada externa que tiene que estar muy atenta a los mecanismos perceptivos del espectador, en el sentido de
que se produce una coexistencia muy dinámica de muchos lenguajes. De entre todos esos lenguajes, el visual es muy importante, pero muchos grupos y muchos artistas de teatro de sombras no consiguen disociar la sombra de la música. Entonces se agrega otro elemento más a la hora de pensar una dramaturgia en el teatro de sombras contemporáneo. Ahora llega el momento de pensar todo esto en función de una práctica artística grupal de un grupo de teatro independiente. Como grupo nosotros hemos vivido varias fases, pero uno de los aspectos que me gustaría trabajar es ese pasaje que el mismo grupo hace, tal como lo he venido haciendo en la exposición, entre el teatro de sombras más tradicional, bidimensional, hacia el teatro de sombras contemporáneo. De Pinkenclauden trabaja desde el año 2008 y tiene en su haber un repertorio de 5 espectáculos, muchos talleres, trabajando en distintos lugares, divulgando la propuesta pedagógica, trabajos espaciales en la ciudad y además de eso un proyecto pedagógico hacia el interior del grupo, que hace a la formación del grupo en este pasaje del que estoy hablando. La primera producción del grupo es una obra para niños. Acá se toca un poco el tema de esa primera asociación a la que muchos estudiosos hacen referencia de pensar el teatro de sombras como un teatro para niños y que justamente el teatro de sombras contemporáneo viene a discutir, viene a ampliar esas audiencias y a alcanzar a otros espectadores. Esto es importante porque para nosotros como grupo es importante destacar que trabajar con niños y niñas es parte de nuestro trabajo desde el punto de vista más militante. El grupo trabaja sobre 3 ejes. Estos 3 ejes se han ido manteniendo en toda la producción. Nortean, guían nuestro trabajo. Estoy hablando del eje de la infancia, el eje de la mujer y el eje de la historia. La infancia, porque entendemos que es un momento en donde ese mundo subjetivo es más pleno y entonces queremos tener una propuesta que desarrolle ese universo y la sombra es una herramienta, como lo hemos visto cuando pensábamos el significado de la sombra, que tiene un potencial simbólico enorme. La mujer, porque nos parece desde el momento en que nos fundamos, siendo todas mujeres la mayor parte del tiempo y no descartando compañeros, pero teniendo ese norte en la producción, nos pensamos como mujeres hacedoras de teatro de sombras contemporáneo. Y eso impacta claramente en la dramaturgia, no solo por haber elegido dramaturgas al momento de elegirlas, sino también porque trabajamos personajes femeninos. Obviamente esto impacta también en la gestión del grupo, en los encuentros a los que vamos y en toda una tarea que vamos teniendo. Pero acá quiero ir al tercer eje, que pareciera que queda como un poquito fuera, pero necesito explicarlo. Para nosotros, la ciudad de Tucumán es una ciudad poblada de sombras que todavía no han sido iluminadas, no han sido destacadas, revalorizadas. Entonces, nosotros transitamos la ciudad no solo como una parte de nuestro entrenamiento, sino también como una manera
de buscar esas historias que han quedado en sombras, ponerlas en primer plano. Trabajamos en ese sentido buscando el pasado del que la historiografía no da cuenta. Y también eso nos ha llevado, si bien es cierto, Barba Azul sería como el trabajo donde más hemos enfatizado el eje de la mujer, el trabajo sobre Entrena Rumipunco y Ágata la Flor y cartografía de una trayectoria subterránea, nuestra obra más reciente, estas tres obras trabajan sobre la historia de Tucumán, sobre historias que hacen a la vida de Tucumán que no está rescatada por los libros que nos narran. Bueno, pero esto sería un poco para entender que estos tres ejes no son aislados del lenguaje usado, ¿no? Entonces, quiero contar una anécdota que para nosotras como grupo es la que nos ha hecho hacer esa inversión espacial. Trabajando con La Nube Rosada, un texto que también ha sido publicado en este primer intento de crear nuestra propia dramaturgia y que las referencias las voy a poner al finalizar el video. En ese espectáculo teníamos la figura de un tuquito, de esa luciérnaga que es una fuente de luz. Y Catalina se pierde, se distrae persiguiendo a ese tuquito tan propio de la naturaleza tucumana y tan cercano al lenguaje de las sombras. Solo que por algún problema en el dispositivo, a veces esa imagen se fugaba y el tuquito aparecía en el techo del teatro. Y nosotros observábamos que los espectadores miraban los techos y se mantenían en la narración. Entonces entendíamos que ellos no quedaban presos de la pantalla, éramos nosotras las que entendíamos que ese era el marco de nuestra creación. Y ahí nos desafiamos a salir y mostrar el procedimiento. Quiero decirles que a esta altura las manipuladoras llevaban el vestuario negro tradicional y así salían, pero el juego se mantenía intacto. La convención se conservaba. Entonces, este primer momento nos lleva a nosotros a cuestionar la pantalla como un dispositivo rígido que nos alejaba del espectador. Y ahí el grupo produce esa inversión y decide pasar todo al frente. Para eso, el grupo ha necesitado crear un entrenamiento que ayude en esa transición. Y entonces en este último momento, yo quiero compartir, tal como lo dice el título de la clase, algunas, yo les llamaría pistas de entrenamiento. Hemos tenido entrenamientos con compañeros que han venido a hacernos asistencias técnicas y que nos han dado un riquísimo trabajo sobre la precisión, por ejemplo, sobre la precisión y el pulso, sobre la relación de la sombra y la música, sobre el entrenamiento físico necesario, sobre la fuerza de las piernas, de los brazos. Pero nosotras hemos hecho un abordaje distinto del entrenamiento, enriquecido con esas miradas, pero particular en algunos puntos, y es justamente eso lo que me gustaría compartir. La primera parte de ese entrenamiento, yo he encontrado una frase en el libro de Eli Sirlin, que publicó el Instituto Nacional del Teatro, en donde ella cita a Lao Tse, que un poco grafica esta primera fase de nuestro entrenamiento, que dice: aquel que conoce el blanco, pero sobrevive en el negro, es la medida del mundo. Para mí esa frase, de alguna manera, da una idea de ese
primer momento del entrenamiento, habitar la oscuridad. El grupo se detiene mucho tiempo a convivir en lo oscuro. Apenas cuando la luz aparece y raja el espacio, son momentos muy fugaces, porque lo más importante para entender la sombra en nuestro grupo es entender la oscuridad. Obviamente que no se trata de un momento superado, es un momento en el que nosotros como grupo nos encontramos en reiteradas ocasiones. De hecho, inmediatamente viene un actor invitado, una actriz invitada. Lo primero que hacemos es vivir en la oscuridad con esa compañera. Porque si conseguimos dominar eso que es parte constitutiva del teatro de sombras, sentimos que estamos en un terreno fértil para la creación de las nuevas sombras e imágenes que puedan venir en las diferentes obras en las que trabajamos. La segunda parte de este entrenamiento, que como les digo no es progresivo en el tiempo, sino que volvemos a él, es el desarrollo de la mirada del mundo objetual. Lo que hacemos es mirar nuestro mundo de objetos cotidianos, no como la materia solamente, sino miramos todas las posibilidades de encuentro entre la materia y la luz para crear las sombras. Para nosotros esa fase, que nos gusta pensarla como mojones dentro de la historia grupal, nace el día que una de nosotras, María, llega con un aro nuevo. Y cuando lo compra, nos confiesa, nos cuenta que al momento de comprarlo, lo único que veía era las sombras que ese aro proyectaba. Y ahí empezamos a trabajar mirando los objetos de la manera en que les venía diciendo, o sea, a recorrer la ciudad y no mirar la volumetría de los edificios, sino las endijas, los espacios que los edificios tienen para dejar filtrar la luz y crear las sombras en la ciudad. Miramos más las ventanas que los volúmenes. Nos ha cambiado la percepción incluso de lo urbano, pero también de nuestra relación con el mundo natural, de cómo miramos una planta y el viento, cómo descubrimos en ese movimiento de las sombras los efectos naturales. Y finalmente la tercera estación, que es donde estamos hoy, y esto tal vez requeriría un poquitito más otra reflexión. A nosotros la pandemia nos tomó en el momento en el que acabábamos de estrenar Cartografía, que es una obra que va a quedar suspendida con sus sombras, esperando que podamos volver a encontrarnos. Esa obra nos ha dado a nosotras un enorme aprendizaje, el aprendizaje del volumen oscuro, por un lado, y el desafío de la interpretación y la manipulación como un momento orgánico y fluido dentro del trabajo. Y cuando digo orgánico, no estoy pensando en la organicidad del tipo más stanislavskiana. Estoy pensando en la organicidad de la obra artística en sí, en donde la manipulación debe ser un momento transitado, absolutamente integrado a las historias con las que nosotras hemos decidido trabajar. Nos ha quedado pendiente un homenaje a la figura de Toconaz, un desaparecido con el que decidimos trabajar con sus sombras, pero
Es otro trabajo que nos ha quedado suspendido justamente por la pandemia. Yo me pregunto a mí y lo pregunto adentro del grupo, ¿por qué estoy compartiendo con ustedes esto ahora? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la respuesta la encuentro en una historia que he podido escuchar de Rosita Ávila en su último espectáculo. Rosita Ávila, la actriz trayectoria nacional tucumana, que para nosotros fue una gran militante del teatro independiente y del teatro de grupo. Rosita en su último espectáculo, La mayor mentirosa del mundo, cuenta que ella y su grupo, Nuestro Teatro, abren las puertas para que después de una capacitación se formara el Teatro Estable de Tucumán. Muchos de sus compañeros deciden emigrar al Teatro Estable al finalizar el taller. Y ella queda sola con su compañera Amanda, entendiendo que lo que había ahí era algo a resguardar, una tradición de teatro de grupo independiente de Tucumán. Y se quedó durante un largo periodo cuidando los materiales, cuidando el espacio, cuidando la luz, cuidando lo que ellos habían conquistado, pero no teniendo ni un repertorio ni un director, manteniendo la llama. Y creo que al hacer esto, lo que estoy haciendo es manteniendo la llama de mi grupo en momentos en los que no nos podemos encontrar ni producir más que de una manera mediada. Para la elaboración de todo el trabajo que hemos estado compartiendo, he trabajado por un lado y casi fundamentalmente con la experiencia, pero los libros son compañeros muy importantes. Quiero contarles un poco que la bibliografía del Teatro de Sombras no es muy abundante, mucho menos la que se refiere al teatro de sombras contemporáneo. Al teatro de sombras tradicional, como les he comentado, las universidades de los países a los que hice mención trabajan en un sentido de conservar la tradición. Ya en nuestro continente nosotros tenemos la posibilidad de ver en Brasil una enorme producción de reflexiones sobre el teatro de sombras. Toda esa reflexión la he ido mencionando, he mencionado a Ana María Amaral con sus libros sobre el teatro de formas animadas, el teatro y sus dobles. Estoy usando la traducción porque sería u actor e seus duplos, usando un juego con el teatro y su doble, pero además hay bibliografía que tiene la autoría y la militancia de Nini Balmor Beltrame, que en la Universidad del Estado de Santa Catarina crea la revista Moin Moin como una manera de constituir un vehículo de divulgación de ese conocimiento tanto tradicional como contemporáneo. El número 9 de la revista, que está disponible en internet, se dedica plenamente a trabajar el teatro de sombras. Comienza con la historia de Galeano, a la que hice referencia, continúa con un artículo sobre el Jocovita y sigue mostrando todos los teatros más tradicionales y los grupos brasileros que trabajan teatro de sombras contemporáneo. Además de los libros que he mencionado, he usado claramente el libro de Fabrizio Montecchi, donde él habla de Más allá de la pantalla, se llama el libro, ha sido publicado por la UNSAM en ocasión de la visita de Fabrizio a la universidad. Y este libro, quiero decirles que se llama Más allá de la pantalla, pero ahora ustedes entienden que el título habla directamente, se llama Hacia una identidad en el teatro de sombras contemporáneo, pero nos está haciendo una invitación, es hacer ese salto de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Claramente uno no puede
dejar de mencionar la propia tradición y les cuento que Mané Bernardo tiene un libro que se llama Teatro de Sombras y que obviamente hace un abordaje más desde el punto de vista educativo y como una herramienta para trabajar con la infancia. De los libros con los que he trabajado, les cuento también que he trabajado con el libro que he escrito sobre la trayectoria del grupo, que se llama Tradición y Nuevos Horizontes en el Teatro de Objetos y Títeres en Tucumán, y con el ensayo al que he hecho mención sobre la ausencia del teatro árabe en Tucumán, además del diccionario de símbolos. Todos estos textos ustedes los van a tener al finalizar el video. Y finalmente quería compartir con ustedes algunas figuras del Karagoz que, como ven, se venden en Turquía como una parte muy importante del acervo tradicional del teatro de sombras de ese país. Quiero despedirlos y además invitarlos a jugar con las sombras, a integrar la sombra al mundo poético de sus creaciones y a acompañar a tantos artistas que en Argentina están trabajando con este lenguaje.